proceso riguroso o un proceso controlado, es obligante el uso de alfa. Si tiene un proceso aleatorio, generalmente vamos a asumir que alfa vale 1 y lo vamos a ignorar su efecto. Así que, ¿en qué carrera ustedes están? ¿En ingeniería civil o en ingeniería de alimentos? Están en ingeniería civil. Y en ingeniería civil, los procesos de los flujos de agua ¿son rigurosos o son aleatorios? Son totalmente aleatorios porque usted no sabe quién le dio diarrea, y quién fue a orinar, y quién bajó la palanca, quién se bañó, quién está cocinando, y el flujo es de todo menos permanente. Es un proceso totalmente aleatorio. Pero si usted está produciendo jarabe para la tos, por decir algo, ese proceso, ¿cómo tiene que ser? ¿Aleatorio o riguroso? Tiene que ser riguroso. Si usted está produciendo ron, ese proceso tiene que ser riguroso o tiene que ser aleatorio. Tiene que ser riguroso. Todos los procesos de producción de medicamentos, producción de alimentos, producción de combustibles son procesos rigurosos. Entonces, cuando cruzamos la calle al otro lado de ingeniería de alimentos, no me quieren ver acá allá. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen que lo que nosotros vemos en civil diciendo que alfa es 1 es demasiado duro para ellos. Así que Dios me ampare. Si usted va a comprarle una botella de ron aleatoria y por aquí el contenido de alcohol es, qué sé yo, 20%, y por acá el contenido de alcohol es 500%, cuando alguien se toma el vasito de este pedazo de acá, ¿qué le va a ocurrir? Se muere. Y el que está aquí y se toma ese vasito dice que eso está aguado. Y el proceso fue aleatorio y quedó todo heterogéneo. Y usted no... estás produciendo leche, ahí está tu cartón de leche. Este pedacito de aquí te quedó pausterizado y este de aquí te quedó con bacterias. El que se tomó este de aquí, no problema. Y el que se va a tomar este de acá, en el mejor de los casos, diarrea. En el peor de los casos, quién sabe qué enfermedad bacteriana le da ahí, después no hay penicilina que se los quite. Entonces, nosotros de este lado vemos en ingeniería civil procesos aleatorios y no vamos a ser rigurosos con estas cosas. Pero del otro lado, ¿qué piensan en la Facultad de Ciencia y Tecnología con respecto a estas cosas? Y eso yo no tuve como experiencia cuando estaba estudiando el doctorado en California. Y que ingeniería, mecánica de fluidos para ingenieros civiles, mecánica de fluidos para el resto de la gente. Yo dije, ¿cuál es la discriminación? Inocente. Y fui a hablar con el profesor que daba el otro curso, Whittaker. Y me invitó a que fuera a las clases y yo llegué ahí y quedé espantado de las matemáticas salvajes que tenían por todos lados. Y al final la clase me llamó de que entendió, digo, sí, ya entendí. Que para nosotros ingenieros civiles no hay que meterle mucho seso a esas cosas. El proceso es aleatorio. Vamos trabajando en valores promedio del tiempo. Pero para ustedes, en ingeniería de alimentos, el proceso tiene que ser muy riguroso porque o todo el producto está pasteurizado o todo el producto es homogéneo, no sea que una parte no te haga ni cosquillas y la otra te mate, porque fuiste poco riguroso en tu proceso de producción. Así que generalmente nosotros aquí vamos a ignorar estas cosas, pero significa que es la aplicación que usted le va a dar al concepto. Así que no nos interesa ser muy rigurosos desde el punto de vista matemático, porque al final terminamos con un proceso aleatorio de distribución de agua en una red de distribución de agua potable. Usted no sabe quién abre la pluma, cuándo, por cuánto tiempo, quién la cerró, y todo ese proceso es totalmente aleatorio.
Entonces, al trabajar con estas cosas, generalmente estamos trabajando en valores promedios en el tiempo. Valores promedios en el tiempo. Pero esto sí resulta importante. Y el HL es igual a HF más la sumatoria de H. ¿Y esto quién lo produce? El esfuerzo cortante. ¿Y esto quién lo produce? Lo produce la vorticidad o la circulación. Y cuando estas cosas son distintas de cero, el flujo es rotacional. O lo produce esto, U por un du de S, que es la aceleración convectiva en 1D. Y cuando hay aceleración convectiva, el flujo es variable. Así que para que esto sea cero, el flujo tiene que ser irrotacional y uniforme. Y si el flujo es irrotacional, porque esto es cero y esto es cero, recuérdense la definición que vimos en las clases anteriores, totalmente matemáticas o totalmente matemáticas. No nos interesa eso. No nos interesa estar resolviendo esto matemáticamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este curso? ¿Cómo evaluar esto? ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Por medio de la ecuación de Darcy que dice, la vamos a derivar más adelante, así que lo voy a escribir aquí, F por L entre D por B al cuadrado entre 2G. Esa es la ecuación de Darcy, que es la que nos va a permitir evaluar esto. Y esto en términos generales, ¿cómo lo vamos a poner? La H local va a ser igual a un coeficiente de pérdidas menores o locales por la velocidad media al cuadrado entre 2G, y nos olvidamos de estar resolviendo estas cosas y simplemente de manera empírica buscamos un coeficiente de pérdidas locales cuando el flujo es variado o cuando el flujo es rotacional o cuando se da la combinación de variado rotacional. Por ejemplo, usted tiene un tanque y el fluido, ¿cómo entra al tanque? Entra así. Y aquí el flujo es rotacional. Y como la distribución de velocidad no es la misma, el flujo también es variado. Así que simplemente, ¿qué decimos ahí? Cada entrada por la velocidad media al cuadrado entre 2G va a ser una H en la entrada. Y todo ese efecto de que el flujo es rotacional y variado lo concentramos en una pérdida en la entrada, como una pérdida local que solamente se da en la entrada del tanque a la tubería. Y de manera empírica se evalúa esto. Por ejemplo, si la entrada es así, cada entrada vale 0.5. Empíricamente, por evaluaciones de calibración en laboratorio. Así que nosotros, cuando estemos hablando de pérdidas locales, le vamos a dar muchas veces las K de los accesorios y nos olvidamos de esto. Hay que resolver matemáticamente esas cosas, nos olvidamos de esto. Simplemente, ¿cuál es el efecto de estas dos cosas? Que se va a producir una pérdida adicional de energía que le llamamos las pérdidas menores o locales, y que esas pérdidas menores o locales simplemente le decimos que es K por V al cuadrado. Y esto sale de calibración. En algunos otros casos, usted tiene que usar trabajo energía. Y usted diría que HI más H, ahora M mayúscula, no M minúscula, esta es minúscula, esta es mayúscula, va a ser igual a HJ más HM. Donde HM puede ser más HB en el caso de que haya una bomba A, o menos HT en el caso de que haya una turbina. Nosotros no vamos a incursionar mucho en turbinas, porque eso es parte de un curso que se llama turbomaquinaria, que no se da en ingeniería civil, pero sí vamos a ver algo de bombas. Y ya usted sabe que la potencia de una bomba es gamma por Q por HB entre eta
mientras que la potencia de una turbina es eta por gamma por Q por HT, donde eta es la eficiencia, y en la eficiencia se incluyen las pérdidas dentro de la máquina. Pero ¿qué ocurre? En el curso de fluido le dieron valores puntuales de esto y le dijeron que eso es constante. Bueno, esto es variable, variable, variable. Y vamos a ver cómo se relaciona la potencia con el caudal, con la carga, por medio de unas curvas que se llaman las curvas características de la bomba. Así que cuando estemos hablando de bombas, veremos cómo tomar en consideración que eso es todo variable. Pero hay que tomarlo en cuenta. La bomba le añade energía al sistema, porque si usted quiere llevar agua de este tanque A a este tanque C, él no va a subir. ¿Por qué? Porque el ZA es más chiquito que el ZC, así que ¿qué tiene que hacer? Añadirle energía. Y para que esto vaya para allá, él solito no va, porque aquí la energía potencial es menor que la energía potencial acá. Él tiene que añadirle energía. ¿Y cómo le añade energía? Colocando una bomba. Y entonces sí puede subir de un nivel inferior de energía potencial a un nivel superior de energía potencial, añadiéndole energía al sistema. En el caso de la turbina, pues cuando tenemos fluido en movimiento, se acostumbra a extraer esa energía en movimiento, sacarla por medio de una turbina, conectarla a un generador. En el generador la energía mecánica se convierte en energía eléctrica y entonces tenemos generación de electricidad usando hidráulica. Y vamos a ver entonces, ya antes se me está acabando el clase, la última ecuación. ¿Alguna pregunta antes de borrar? Bien. En el caso de canales, no se usa energía como tal, se usa E, V al cuadrado entre 2E más Y. Así que en canales se usa E, es la energía específica medida con respecto al fondo del canal y está formada por la carga de velocidad a la profundidad. Pero a veces el estudiante tiene este problema y empieza a decir que E1 más HB igual a E2 y yo tengo que hacer así y decirle no sé de qué diablos me está hablando, porque ¿dónde está el canal aquí? No hay canal. Y esta E, ¿desde dónde se mide? Desde el fondo del canal. Así que, si no hay canal, ¿cómo voy a medir la E? Cuando usted lo que quiso decir era HA más HB igual a HC más HL. Entonces, esto se usa en cualquier situación, conductos abiertos, conductos cerrados. Pero esto solamente se usa de manera exclusiva en conductos abiertos. 2G, sí, 2G. Y ya para terminar, la última ecuación, impulso, cantidad de movimiento, tiene muy poco uso en este curso, pero de vez en cuando puede aparecer. ¿Qué es la ecuación de impulso, cantidad de movimiento? Que se usa para calcular fuerzas. Así que, impulso, cantidad de movimiento. Así que, para un flujo permanente, incompresible, unidimensional, la ecuación es vectorial y dice sumatoria de fuerza igual a sumatoria de beta por rho por Q. Generalmente se transforma en forma escalar, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de rho, de beta por rho por Q por Vx, sumatoria de fuerza en Y igual a sumatoria de beta por rho por Q por Vy, y sumatoria de fuerza en Z, sumatoria de beta por rho por Q por Vz. Las únicas que tienen componentes son los vectores. Pero mucho cuidado con sus ejes, porque este de aquí es el eje vertical y esto aquí es un plano
horizontal. Y en el examen de rehabilitación que puse el día de ayer, había una vista de planta. ¿Qué sé yo? Esto hacía así. Y aquí. Entonces usted quería las fuerzas aquí, qué sé yo, el RX, el RY, por aquí había un Q y había una V1 y había una fuerza de presión que era P1 por A1 y aquí había un V2 y este ángulo aquí. Y cuando voy a ver qué más le habían puesto ahí, y apenas está eso, ya está mal. ¿Por qué está malo eso? Porque este es su eje X y ese es su eje Y. Y el W, ¿en qué eje tiene componente? En Z. Y como todavía no voy cambiando los ejes, la fuerza la pone en el eje que le da la gana y suma lo que sea en el eje que sea. Y ahí va aquello. Así que usted no puede establecer sus ejes arbitrariamente porque todas las ecuaciones están definidas con respecto al eje. dP dz igual a menos gamma. O h igual a v al cuadrado entre 2g más p entre gamma más z. Esa z ahí, ¿cómo es ese eje? Ese eje vertical, usted no lo puede cambiar a menos que cambie todas las ecuaciones. Y no vamos a hacer eso. Así que recuérdese que X, Y y Z, vertical. Y por supuesto, el beta es la integral de u al cuadrado por 1 de a entre v al cuadrado a y es el factor de corrección de momentum. Si el proceso es riguroso, tiene que usarlo. Si el proceso es aleatorio, generalmente lo ignoramos y asumimos que vale 1, el problema resuelto. Con estas tres ecuaciones, con impulso, cantidad de movimiento, calculamos fuerzas, pero la mayoría de las veces los problemas de aquí los vamos a resolver con continuidad y con energía, la mayoría de las situaciones. En unas pocas, escasas situaciones tendremos que usar impulso, cantidad de movimiento. Y con esto terminamos la revisión de lo que usted debe saber de mecánica de fluidos, dónde estuvimos y hacia dónde vamos. Así que la próxima clase ya empezamos en turbulento, subcrítico, supercrítico. Así que esas son las únicas dos cosas, ya la última de la lista que era rotacional y irrotacional la mencioné, pero ahora la volvemos a repetir de nuevo. En una dimensión, tau es igual a mu por un du de y más eta por un du de y. No la voy a escribir ni en 2D ni en 3D, porque en 3D en vectores el tablero es muy chiquito para escribirla, se escribe en tensores para que quepa en el tablero. Es una propiedad básica del fluido que es viscosidad dinámica o absoluta. Recuérdense que hay viscosidad cinemática, que es la viscosidad dinámica entre la densidad. Y esta es la viscosidad secundaria o viscosidad de remolino, y du de y es el gradiente de velocidad, el cual existe únicamente cuando el fluido es real, porque cuando la velocidad es constante, el gradiente de velocidad es cero. Esto de aquí depende de la velocidad. Pero si esto es nulo, porque esta propiedad controla el comportamiento del fluido, entonces vamos a tener un comportamiento laminar. Pero si esta es más fuerte que esta, el efecto de esto se puede hacer nulo en comparación con esto. Y vamos a tener un flujo completamente turbulento, pero podemos tener la interacción de las dos cosas. Así que un flujo turbulento.
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo medimos el efecto de esto? Por medio de un número que se llama el número de Reynolds, que en términos genéricos V por L por ρ entre mu o V por L entre mu. Pero si usted tiene una tubería la longitud característica va a ser el diámetro, y en estos casos el número de Reynolds de un conducto cerrado o tubería se define como V por D por ρ entre mu. Si usted tiene un canal, por ejemplo, un canal trapezoidal, donde esto es el ancho de la base, este es el talud lateral, esta es la profundidad. Esto tiene unas características que se llaman los elementos hidráulicos de la sección, que veremos cuando estemos hablando de canales, pero por ejemplo su área es igual a BY más MY al cuadrado, ya que esto se divide en figuras geométricas elementales. Su perímetro va a ser igual a B más 2Y raíz de 1 más M al cuadrado. Y en función de eso se inventan variables. Una se llama radio hidráulico, que es área entre perímetro. Otra se llama el espejo, que es este ancho que hay aquí arriba, en 2MY más B. Y otra variable combinada se llama profundidad hidráulica, área entre espejo. Entonces, ¿cómo se define el número de Reynolds en un conducto abierto o canal? B por el radio hidráulico por ρ entre mu o V radio hidráulico entre mu. Esta es la fórmula genérica, pero de acuerdo a la sección usted tiene que definir cuál es su longitud característica. En el caso de un conducto cerrado, se usa el diámetro como longitud característica. Si la sección no es circular, vamos a ver más adelante que nos vamos a inventar un diámetro equivalente, y ese diámetro equivalente, por ejemplo, si esta es su sección, esto es B y esto es H, el área es igual a B por H y el perímetro es igual a 2B más 2H, el radio hidráulico es igual a A entre P y el diámetro equivalente es igual a 4 veces su radio hidráulico. Si la figura está totalmente llena de fluido y no es circular, nos inventamos un diámetro equivalente porque la longitud característica del conducto es el diámetro, y como esto tiene diámetro pero esto no tiene diámetro, entonces nos inventamos, así como nos inventamos una razón aquí, área entre perímetro, que es una variable geométrica ficticia que recibe el nombre de radio hidráulico, esto no tiene radio. Profundidad hidráulica, área entre espejos. ¿Y por qué? Porque la profundidad es variable, así que usamos una profundidad promedio en esa sección. Aquí en esta sección es constante, pero aquí en los lados es variable. Entonces, muy importante esto, porque si tengo un conducto circular y el número de Reynolds es menor o igual a 2000, el flujo será laminar. Y si tengo un conducto abierto o canal y el número de Reynolds es menor o igual a 500, el flujo será laminar. Y por ahí viene la semana de ingeniería civil y viene el Coinciquiz, y estas preguntas todo el mundo se las quiere contestar y se las pelea por contestar. Defina un flujo laminar y todos saltan a coro. Si el número de Reynolds es menor de 2000, el flujo es laminar.
Y llega el juez y dice, incorrecto. ¿Por qué está incorrecto? La respuesta. También está el canal. Porque usted tiene que especificar en esta cosa. Había una lista aquí que decía externo, interno, interno tenía abierto o cerrado. Esto solamente es válido ¿a dónde? Aquí. Ni siquiera le estoy dando estas definiciones acá. Y si usted dice de manera genérica, si el número de Reynolds es menor de 2000, el flujo es laminar, no me queda más remedio que ponerse la mala. Pero si usted me dice, si en un conducto cerrado el número de Reynolds es menor de 2000, el flujo es laminar, entonces se la tengo que poner. Correcto. Entonces nosotros aquí estamos muy mal acostumbrados a hablar mal y queremos que hablando mal todos los demás nos entiendan, pero las especificaciones no son de uso universal, son de uso particular. Entonces este criterio es de gran importancia aquí y es poco relevante acá. ¿Por qué razón? Porque el 99.99% de las veces en un conducto abierto el flujo va a ser turbulento, así que ni siquiera nos preocupamos por verificar si es laminar o no. Damos por hecho de que estamos dentro de los casos generales y que esas pocas excepciones donde el flujo será laminar en un conducto abierto son casos muy extraños, usualmente condiciones controladas en laboratorio o cosas muy particulares. Pero como esto no lo usamos, porque ni siquiera nos vamos a poner a verificar este criterio es de gran importancia acá, pero acá es de poca importancia porque el flujo no va a ser laminar en los canales, la mayoría de las veces el flujo va a ser turbulento, así que ni siquiera nos preocupamos por esto y ustedes se aprenden esta, pero esto solamente es válido aquí. Así que esta generalmente la tomamos en consideración. Esta de acá va a ocurrir tanto aquí como acá. Pero aquí no nos preocupa tanto esto o esto. Porque esto va a ser la acción de la gravedad. Y el flujo en un conducto cerrado no se produce por la acción de la gravedad, mientras que en un conducto abierto el flujo se produce por la acción de la gravedad. En un conducto cerrado, por la diferencia de alturas piezométricas, es la combinación de presión y elevación. Generalmente la presión es el factor más importante en el flujo. El criterio aquí, como es la acción de la gravedad, es el número de Froude. Y el número de Froude en forma genérica, tal como estudiaron en mecánica de fluido, V entre raíz de GL. No se los voy a definir aquí porque no interesa. En un canal abierto, el número de Froude es igual a V entre qué longitud característica vamos a usar. La profundidad, pero si la profundidad es variable, entonces usamos la profundidad hidráulica. Por ejemplo, si usted tiene un canal rectangular, donde esto aquí es B y esto es Y, esa Y es constante, el área BY, el espejo B, la profundidad hidráulica igual a Y. Así que en este caso en particular, el número de Froude, ¿a qué es igual? V entre raíz de GY. Pero véase la diferencia aquí y acá. Esto es esto. Pero la profundidad es constante en toda la sección transversal del canal. No. Entonces, el estudiante me quiere usar esto aquí porque ven esto.
es válido para cualquier canal. Esto solamente es válido si el canal es rectangular. Así que como las secciones cerradas se clasifican en conductos circulares y conductos no circulares, los canales se clasifican en canales rectangulares y canales no rectangulares. Y cada vez que vamos a tener canales rectangulares, vamos a tener expresiones abreviadas o simplificadas para hacer los cálculos. Van a haber fórmulas genéricas para cualquier canal y van a haber fórmulas particulares para un canal rectangular. Según el número de Fruit, si el número de Fruit es menor que 1 en el canal, vamos a tener un flujo sub, que usualmente lo abreviamos a subcrítico. Y si el número de Fruit es mayor que 1, tenemos un flujo supercrítico, que generalmente lo abreviamos a super. Y vamos a tener una situación muy particular entre ambos casos. Si el número de Fruit es igual a 1, vamos a tener un flujo crítico, que va a ser muy importante acá. Y si ustedes ven el contenido del curso, hablamos de flujo crítico, después de flujo uniforme, y los flujos críticos definen la sección. No voy a definirles el número de Fruit aquí, no interesa. Así que realmente este criterio es importante en conductos cerrados o tuberías. Este criterio es importante en conductos abiertos o canales. No les voy a definir nada para flujos externos porque no vemos flujos externos. Por ejemplo, usted tiene que caudales, velocidad por área y no hay problema. Pero en este caso en particular, caudales V por BY. Y muchas veces aparece esto. Y a esto se le denomina caudal unitario. ¿Por qué razón? Porque este ancho, ¿cómo es? Constante. Pero ¿qué le pasa al ancho aquí? Es variable. ¿Puedo definir caudal unitario aquí? Entonces muchas veces, en vez de trabajar con el caudal total, que nos vemos obligados a trabajar con el caudal total acá, aquí, ¿qué le pasa al ancho? Variable. ¿Puedo definir caudal unitario ahí? No. Solamente podemos definir caudal unitario en un canal rectangular. Entonces eso distingue el resto de los canales y estos canales porque podemos hacer simplificaciones. Una es esta y otra es esta. Y por eso los conductos abiertos o canales se clasifican en rectangulares y no rectangulares. Y acá, como las fórmulas generalmente van a estar definidas en diámetro y las únicas figuras que tienen diámetro son los conductos circulares cuya sección transversal es circular. Si no tiene diámetro, bueno, nos inventamos una variable geométrica artificial que se llama diámetro equivalente y vamos a trabajar con esos diámetros. Hemos terminado la clasificación de forma genérica. Vamos a empezar entonces con las ecuaciones básicas de la mecánica de fluidos, que son 3. ¿Alguna pregunta antes de borrar el tablero? Empezamos con la ecuación de continuidad. Y en la ecuación de continuidad en toda su gloria y esplendor dice que la derivada con respecto al tiempo de la triple integral de ρ por un dv más la doble integral de ρ por v punto dA es igual a 0. Por supuesto, la mecánica de fluidos no va de lo general a lo particular.
Y nosotros aquí, si tuviéramos que resolver esa ecuación, estaríamos ya confesándonos, buscando al cura ahí, a los santos óleos. Resolver esa ecuación no es fácil. Hay que usar usualmente elementos finitos y otras hierbas aromáticas de métodos numéricos. Pero el curso de mecánica de fluidos hidráulica generalmente se estudia de menos a más. Y por eso es que necesitamos la clasificación, porque por ejemplo, si el flujo es permanente, eso significa que no hay cambio con respecto al tiempo. ¿Y qué ocurre con todo esto que está dentro de esta integral? Es constante porque al no haber cambio con respecto al tiempo, todo esto hace cero y la ecuación se reduce a ρ v punto de A igual a cero. Y eso define un concepto que se llama el flujo de masa ρ por v punto A. O ρ. Y el flujo de masa en la integral cerrada va a ser cero. Pero ustedes ni siquiera trabajaron con esto en mecánica de fluidos, porque tenían un fluido incompresible y esa ρ va para afuera y pasa acá. ¿Y qué quedaba? La integral cerrada de dq igual a 0. O vamos a ponerlo así, la integral cerrada de, que es la integral cerrada de v punto de A igual a 0. Y ahí definían que el Q era igual a v punto A. El caudal es un escalar porque es el producto vectorial, el producto escalar de dos vectores. Y ese puntito que está ahí se convierte en VA coseno de 0. Y si usted tenía un flujo unidimensional ideal, esta ecuación se convertía en sumatoria de caudales igual a 0. Y usted trabajó con esto. Y vamos a seguir trabajando con esto en este curso. Pero para poder decir esto, el flujo tiene que ser permanente, incompresible, ideal, unidimensional. Si no cumple con alguna de esas cuatro cosas, tiene que empezar por aquí a ver qué elimina, qué simplifica y qué se reduce. Si el flujo es permanente, en este curso solamente vamos a trabajar con flujo permanente, no hay problema. En este curso solamente vamos a trabajar con flujo incompresible. Eso no significa que no haya situaciones donde tengamos que considerar la compresibilidad del fluido. En el caso de tuberías son dos casos especiales: la cavitación y el golpe de ariete. En este curso sí aparece cavitación, el golpe de ariete aparece en quinto año en diseño hidráulico. Flujos unidimensionales. Bueno, si el flujo es bidimensional o tridimensional, ¿qué hacíamos? Real. Buscamos el sistema equivalente y al hacer eso, VQ entre A, cumplíamos con esto. Y al hacer esto, este sistema equivalente es equivalente a un fluido ideal porque la velocidad, ¿cómo es? Constante. Así que al pasar de la situación real a la situación equivalente, cumplíamos con estas dos cosas. Y si el flujo es permanente e incompresible, yo puedo decir que sumatoria de caudales es igual a 0. Pero observes, ese puntito de ahí se traduce en esto de acá. Y en uno de los ángulos estos son 0, pi medio, pi, 3 pi medio, 2 pi que vuelve allá. Y aquí el coseno de z es más 1, aquí el coseno de z es 0, aquí el coseno de z es igual a menos 1, el coseno de z es 0 y aquí el coseno de z es más 1. Y volvíamos allá. En un flujo unidimensional, los únicos ángulos
ángulos posibles entre el vector velocidad y el vector área son estos que están aquí. Entonces, si usted tiene una situación como esta, vamos a ponerlo aquí. Y este es su volumen de control. Qué sé yo, por aquí viene un Q1, por aquí viene un Q2 y por aquí viene un Q3. El área 1 va para allá. Digo, vamos a ponerlo así de esta manera. V1, vamos a ponerlo de esta manera. V2, V3. El área 1 siempre apunta hacia afuera del volumen de control, área 2 y área 3. Así que el ángulo aquí, ¿cuánto es? Pi. El ángulo aquí es 0 y el ángulo aquí es 0. Así es que el caudal aquí, si bien es cierto, va para allá, y el caudal va para allá, y el caudal va para allá, donde Q1 es igual a V1 por A1, y Q2 es igual a V2 por A2, y Q3 es igual a V3 por A3. Estos caudales son escalares, pero van a tener un signo. ¿Quién le da el signo a eso? Esto de acá. Y cuando vamos a decir suma de caudales es igual a 0, este caudal, ¿cómo va a ser? Negativo. ¿Y este caudal cómo va a ser? ¿Y este caudal cómo va a ser? Y la suma de los caudales es igual a eso. A veces se quiere simplificar un poco y olvidarse de este carácter vectorial de estas cosas, y la ecuación a veces se simplifica. La suma de caudal que entra es igual a la suma de caudal que sale, y usted simplemente dice que Q1 es igual a Q2 más Q3, pero de cualquier manera está diciendo lo mismo, porque esto que es negativo, si lo pasa para el otro lado, ¿cómo le queda? Positivo. Así que generalmente no voy a generalizar a esto, es demasiado básico. Ok, y hacemos esto. La suma de los caudales es igual a 0, pero el caudal tiene un signo producto de ese puntito que ustedes ven ahí entre estos dos vectores. Pero ese signo no hace al caudal vector. El caudal sigue siendo una cantidad escalar. Así que apenas tiene usted una situación real y usted lo transforma en la situación equivalente, cumple con estas dos cosas inmediatamente. Y al cumplir con estas cosas y tener un flujo incompresible, un flujo permanente, puede decir esto: sumatoria de caudales igual a 0. Y ya usted sabe que este caudal lo puede encontrar en forma empírica, volumen entre tiempo, o en forma analítica de Q igual a U por 1 de A. Ya sea empírico o teórico, pero para ser teórico necesita la función de velocidad y ya las cosas se ponen un poco más matemáticas. Así que cuando las funciones matemáticas sean sencillas, vamos a usar esto, si no simplemente volumen entre tiempo tengo que usar. Esa es la primera ecuación. Las siguientes no las voy a escribir completas en toda su gloria porque el tablero no me alcanza en vectores, ¿estamos bien? Así que vamos a escribir las que necesitamos de manera particular. ¿Alguna pregunta antes de borrar? Ok. Pasamos a la segunda ecuación. Y usted conoce la ecuación de Bernoulli. Que dice que H es igual a V al cuadrado entre 2G más P entre gamma más Z. Y Bernoulli dice que H es constante. Pero para poder usar Bernoulli, el flujo tiene que ser permanente, no hay problema. Incompresible, no hay problema. 3, unidimensional, no hay problema. 4,
ideal y 5 rotacional. Y aquí es donde estamos el problema. Así es que en este curso podremos hacer uso de la ecuación de Bernoulli. No. ¿Por qué razón no podemos usar Bernoulli? Porque no vamos a trabajar con fluidos ideales. Vamos a trabajar con flujos permanentes, incompresibles, unidimensionales. El flujo puede ser real, puede ser rotacional. Entonces, en esos casos se usa la ecuación de energía, que dice que HI es igual a H en J más H. ¿Y qué fue lo importante que debieron haber aprendido en mecánica de fluidos? ¿Dónde poner los puntitos iniciales y finales al aplicar la ecuación? Porque aquí Bernoulli simplemente decía que HI era igual a HJ, pero los puntos no se ponen en cualquier lugar. Hay puntos muy particulares del problema. ¿Dónde poner esos puntos? Donde H es igual a alfa por V al cuadrado entre 2G. Y alfa es el factor de corrección de energía cinética. Alfa es la integral de U al cubo por 1 de A entre V al cubo A, donde V era igual a Q entre A. Y a eso se le llama el factor de corrección de energía cinética más la altura piezométrica P entre gamma más. ¿De dónde sale esto? Mecánica de fluidos, no sé si lo vieron o no, pero así en términos generales, al pasar de la situación real a la situación equivalente, la energía, esto representa la energía cinética por unidad de peso, esto representa el trabajo de la fuerza de presión y esto representa la energía potencial gravitacional. Así que al pasar de aquí a acá, tenemos que garantizar de que el flujo de energía cinética aquí y el flujo de energía cinética acá sean iguales, pero como no son iguales, al hacer esto aquí, tenemos que introducir un factor de corrección que se llama el factor de corrección de energía cinética, alfa. Ese alfa